Los chamanes de México. Volumen 3. Pachita. Por Jacobo Greenberg, Silverbaum. Hoy te presento el capítulo número 25, Vibraciones. Pachita me había pedido que le leyera el libro que estaba escribiendo, y yo le había prometido hacerlo en cuanto estuviera lista la transcripción a máquina. Me sentía muy satisfecho de estar terminando el volumen, y al releer algunos capítulos, me asombré de la dificultad que me había costado escribirlo, y de la sensación completamente contraria que tenía al leerlo. Parece que fue fácil, me dije a mí mismo, bromeando. La mañana del viernes fue atroz, y solo hasta las 4 de la tarde empecé a sentir luz y optimismo. No sabía el porqué de mis súbitos cambios, y solo sentía que algo más allá de mi comprensión y control me afectaba. Durante el seminario hablamos de lo extraordinario de los sueños, y nos preguntamos si acaso nosotros mismos no éramos el sueño de alguien quien al despertar nos destruiría. Llegué a la casa de Pachita a las 6 de la tarde, y me encontré con el patio repleto de enfermos. Prácticamente nadé en medio de toda esa gente, y con trabajos pude llegar al recinto. A pesar de que ya me sentía mejor, sin todavía entender lo que me había pasado en la mañana, el ver a Pachita y oír al hermano me convencieron de que mi estado de conciencia no era el óptimo. Quiero decir que amo a esa mujer y admiro a Cuauhtémoc, y el verlo y sentir lo que siento por ellos me hace entender que todavía no logro sentir lo mismo cuando veo a cualquier ser humano, y eso no es correcto. T era un incrédulo y nunca había participado en las consultas y operaciones. Vivía con Pachita, quien lo había traído de Parral, por una situación desesperada. Me asombré de verlo en el recinto y supuse que por fin se convencía de la existencia de Dios. Trajeron la lista de consultas. Eran 35, y yo me preparé a permanecer todo ese tiempo junto al hermano. No puedo describir los casos, aunque debo decir que la capacidad de involucramiento del hermano con cada uno de sus pacientes no parecía tener límites. Era toda una enseñanza ver su magnífica entrega de ternura, aliento y luz a cada uno y todos sus enfermos. Una muchacha que había viajado desde el norte de la República entregó un huevo al hermano. Tenía un malestar en un ojo, y éste la limpió, y después colocó el huevo en el altar, y no lo tiró, como siempre lo hacía, en un basurero que era colocado exprofeso para cumplir ese menester. Regresa a tu choza, y con las medicinas que te he dado, te curarás. Le dijo a la muchacha en un tono dulce. Le pregunté por qué había colocado el huevo en el altar y no lo había tirado, y su respuesta fue una sonrisa enigmática. Seguro quiere sacar una vista, pensé, recordando el procedimiento que don Lucio utilizaba para diagnosticar, y que consistía en verter el contenido del huevo en un vaso de agua, para ver las formaciones y señales de yema y clara. Un señor de edad, sonrisa inocente y andar dulce, fue llevado en presencia del hermano. 2 hijos del enfermo hablaron por él, mientras éste pedía una silla para sentarse.
Los doctores empezaron diciendo. Dicen que tiene agua en su cerebro y no nos dan esperanzas. Nuestro padre nació en Damasco y queremos que viva. Cuauhtémoc observó la cabeza del enfermo y después tocó su vértex. No tiene agua, sino un tumor. Si lo desean, tráiganlo dentro de 8 días y se lo sacamos. La siguiente persona era una mujer morena, de porte orgulloso y mirada profunda. Al verla, el hermano lanzó una exclamación de sorpresa, y yo sentí que reconocía en ella a alguien del pasado. Se lo pregunté, y por alguna razón, su contestación me estimuló una imagen en la que creí reconocer a su amada cuando era rey. Una mujer acompañaba a su esposo, quien no cesaba de temblar ni por un instante. «Tiene Parkinson», dijo la mujer. El hermano se sentó en una silla y se puso a observar los movimientos involuntarios del hombre. Su tendón de Aquiles está conectado con sus partes temblorosas. Si aquello era una metáfora, yo no la entendía. Al salir el paciente, comenté que los núcleos lenticulares de su cerebro debían estar descargando en forma incontrolable, y Cuauhtémoc asintió con un movimiento afirmativo. La siguiente paciente era una vieja amiga mía de Tepoztlán. Sus ojos despiertos y brillantes relucían una vida interna de la máxima intensidad. Se quejó de tristeza, y el hermano le habló de su belleza y del esplendor del mundo. Cada día es un milagro, y es todo lo que se necesita para hallar la felicidad. Tú eres la escogida, y debes saber que contienes la semilla del despertar. Yo lo sé, decía la mujer mientras las lágrimas asomaban en sus magníficos ojos. He tenido señales, pero ahora estoy confusa. Nada de eso, mi pequeña. Recuerda lo que te digo y volverás a la senda. Al salir, me volteó a ver y sentí el impacto de las palabras que había escuchado y un saludo. En ese momento entró Enrique y saludó al hermano. Este lo regañó fuertemente. He dado orden, le dijo, de que se respetara la lista de pacientes, y tú has permitido el desorden. Se refería a las primeras consultas, las que no estaban en las listas. Enrique salió cabizbajo y volvió a entrar acompañado de Memo. Dice el Grillo, así apodaban a Enrique, que su mamá ya no lo quiere y que el hermano solo lo regaña. Mientras Memo decía esto, abrazaba a su hermano como queriéndole proteger. Es cierto, dijo Enrique con voz entrecortada. Yo solo vine a saludarte, y tú me regañas. Mira, mi pequeño, el orden es el orden, y tú debes dar el ejemplo. Había terminado las consultas cuando P., un ayudante, se acercó al hermano. Una pareja de Nicaragua ha venido a consulta. Tienen problemas muy fuertes y desean verte. Diles que pasen, mi cariñoso. Una mujer rubia, alta y muy bella, acompañada de su esposo, se acercó al hermano. El hombre habló en nombre de ella. Mi mujer, dijo,
Tiene miedo de que le hayan hecho un trabajo cuando visitó Brasil. Tenemos problemas muy graves y ya no soportamos lo que sucede entre nosotros. Nos amamos, pero cada vez que hacemos vida marital, ella se siente muy mal y a mí me dan deseos de agredirla. Íbamos a tener un hijo, pero ella no lo soportó y se pegaba en el vientre hasta que abortó. Mujer, llamó el hermano a la mujer. ¿Tú sueñas con agua o que vuelas? A veces, contestó ella. ¿Sientes como que algo se apodera de ti y te descontrola? Sí, así siento. Yo empecé a entender y recordé que al entrar al recinto, la cabeza de la mujer había golpeado un crucifijo que estaba a la entrada. Aquello me había asombrado y ahora comencé a comprender. Súbitamente Cuauhtémoc pidió su cuchillo. Fue una orden rápida y cortante. Volteé a verlo y me fijé que miraba en dirección a la entrada del recinto. Fijé mi atención en esa dirección y de pronto vi cómo las cortinas se separaban. Todos vieron lo mismo y en un santiamén nos colocamos a los lados del hermano, esperando la entrada de algo, mismo que poseía a la mujer. En absoluto silencio, con los músculos tensos, la vista fija en la cortina y el hermano sosteniendo su cuchillo, permanecimos inmóviles y expectantes. De pronto, el hermano comenzó a silbar una tonada extrañísima y después dijo que el espíritu oscuro no se había atrevido a enfrentársele. Sabía que no podía conmigo y se fue. Tú, mujer, dijo, llamando a la rubia. ¿Qué sentiste? Un escalofrío. Mira, te hicieron un trabajo terrible y son muy poderosos. Le voy a indicar a P lo que debes hacer, y eso lo salvará a ti y a tu compañero. La pareja salió y Cuauhtémoc llamó a P. Quiero saber si puedes comprometerte a realizar el trabajo. Deberás ir a una montaña y hacer unas cosas que después te indicaré. Necesitamos 6 limpias rigurosas. La entidad posee a la mujer y mató a su hijo. Sé que tu mujer está encinta y debes evitar que esta mujer se le acerque. ¿Tomas la responsabilidad? Sí. Muy bien. Y ahora llévalos a su casa y ten mucho cuidado en el camino. Cuauhtémoc llamó a Memo y también le dio instrucciones. No permitas, le dijo, que mi carne realice ese trabajo. Ayuda a P y que el Señor los guíe. ¿Habéis entendido? Sí. Iban a empezar las operaciones y el hermano pidió hablar con Gema, la hija de Pachita. Nos pidió salir a todos y alcancé a oír un diálogo muy emocional. Después entré yo y le pregunté a Cuauhtémoc acerca de mis sensaciones de la mañana. ¿Es que quizás tengo algo mal en mi cuerpo o estoy cometiendo algún grave error? Lo que te sucede, me contestó después de barrer mi cuerpo con su mirada. Lo que te sucede es que cada día adquieres más sensibilidad y ahora estás detectando las señales de la próxima hecatombe.
Por un lado me sentí tranquilo y por el otro inquieto. ¿La próxima hecatombe? El hermano ya había mencionado a esta y parecía estar convencido de que pronto sucedería algo terrible. La primera operación fue de una muchacha ciega, de su ojo izquierdo. La lateralización era manejada en forma muy especial por el hermano. Si el mal estaba en un lado, trabajaba con el otro. Y en este caso particular no fue excepción. Me recordó las primeras operaciones de focos epilépticos, en los cuales los investigadores se sorprendían con apariciones de focos en espejo, trasladados del hemisferio cerebral sano al enfermo. Tomé la cabeza de la muchacha e inmediatamente me sentí sumergido en una sensación muy placentera. ¿Era ella o la energía que el hermano le enviaba? Y yo en medio sintiendo una felicidad muy especial. La joven no se quejó mientras el cuchillo y el dedo pulgar de la mano de Pachita penetraban en su ojo sano. Armando prendió una lámpara de mano y la muchacha anunció que veía con claridad. Una pareja entró después. La mujer parecía japonesa y ocupó la cama. Tenía un problema de sordera en un oído. El hermano pidió el cuchillo y la mujer empezó a temblar y a respirar alocadamente. Parecía a punto de desmayarse, y era tal su nerviosismo que Cuauhtémoc decidió no operarla. El padre E. había traído un sacerdote que tenía una hernia en la ingle. Mientras lo preparábamos para la operación, T. observaba con tal atención y sorpresa que parecía que sus ojos se saldrían de sus órbitas en cualquier momento. Cuando el cuchillo penetró en la ingle, el hermano pidió luz y la sorpresa de T. llegó a su clímax. «¡Eres de otro mundo!», le decía al hermano. «¿Cómo puedes hacer esto?». Pregúntale a Jacobo. Él es escritor y te lo puede decir. «Yo no sé cómo lo hace. Mejor pregúntale a Dios», le contesté. «Pero Dios no existe», dijo T. con voz quebrada. «Si Dios no existiera, esto no sería posible», intervino el padre E. «Pero yo no veo ni siento a Dios», continuó T. «Simplemente no lo puedo ver». Deberías estudiar la forma en la que Aristóteles llegó al conocimiento de Dios. Quizás eso te permitiría comprender, dijo el padre E. «Pero Aristóteles era un ignorante», le contestó T. «Y su definición del hombre como ave implume lo comprueba». El hermano seguía operando y de vez en cuando sonreía seguramente atento a la conversación entre T y el padre. Por fin terminó y vendamos al sacerdote. Yo me sentía tan energizado y seguro de mí mismo que empecé a platicarles acerca de mis nuevas investigaciones. En el laboratorio, les dije con voz confiada: «Estamos demostrando que el cerebro humano puede crear una fuerza antigravitacional, y eso siempre sucede cuando ocurre un proceso de unificación informacional que podría definirse como una expansión de conciencia». «Eso me gusta mucho», me dijo el hermano. «También», continué yo, «hemos visto que existen niveles ascendentes de concentración informacional y que tanto el cerebro como el espacio están organizados en forma convergente, de tal forma que se puede concebir
la existencia de puntos infinitesimales, conteniendo la información total del universo. A esos puntos los hemos considerado como pertenecientes a un espacio de elevadísima sinergia, ocurriendo en ellos fenómenos muy interesantes. Cada vez me emocionaba más, y no sabía si todos me entendían, pero continué. En un espacio de alta sinergia es tal la unificación que se trasciende el tiempo y el mismo espacio. Allí existe una máxima redundancia informacional y un alejamiento o quizás inversión de la fuerza gravitacional. Cuando un cerebro alcanza estados de elevada conciencia, también trasciende el espacio, el tiempo y la gravitación afecta el espacio que lo circunda, creando una fuerza antigravitacional. Al menos, eso indican nuestros resultados experimentales. Eso sería, me interrumpió el padre E., la evidencia de un contacto con Dios. Exactamente, dije yo. Eso me gusta mucho, volvió a decir el hermano. No recuerdo las siguientes operaciones. Solo sé que al final hubo una extracción de un daño y cuando el hermano se despidió de nosotros, una entidad penetró al cuerpo de Pachita y agredió a Armando, rompiendo unos billetes que le habían entregado. Por fin Pachita retomó y T quiso averiguar si la persona que había roto los billetes y Pachita tenían conciencia uno del otro. Pachita, la llamó. ¿Te acuerdas de lo que hiciste? ¿Qué hice? Pachita, por favor, continuó T. Rompiste unos billetes. Yo no rompí nada. Tú estás zafado. Muchas gracias por tu visita. No te pierdas el próximo capítulo. Entre la justicia y la rueda de la fortuna.